Buenas tardes, doctores. Hoy vamos a ver un tema muy importante también para la preparación para el ENAR. Bueno, de hecho son dos, crisis hipertensiva y pericarditis. Ambos temas relevantes que a veces damos por alto porque no vienen tanto en nuestro sobrador o porque los queremos muy sencillos, y la verdad es que sí. Pero no está de más repetirlos para estar bien seguros y no tener que volver a pasar por ellos. Es enfocarnos en esos temas que nosotros aún no dominamos. Entonces vamos a revisar crisis hipertensiva, que se define como un paciente con elevación aguda de la presión arterial, sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio y diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio. Siempre hay que tener esto muy en cuenta para saber diferenciar cuando realmente estamos o no ante una crisis hipertensiva. Porque, por ejemplo, en mi ENAR ahí venía que el paciente tenía sistólica de 160, diastólica de 115. Entonces, si uno no está muy atento, pues podría caer fácilmente en la confusión y tener un error en este examen. Entonces, siempre tengan muy en cuenta estos datos que son así de duros, así de brutos, porque pueden significar o no aciertos en su examen. Una emergencia hipertensiva, entonces, es la elevación aguda de la presión arterial, la cual se acompaña de riesgo de lesión irreversible. Nuestro paciente va a tener daño a órgano blanco. Puede ser un infarto al miocardio, puede ser una encefalopatía hipertensiva, un EVC hemorrágico, insuficiencia renal aguda, etcétera, etcétera. Y lo más importante, que van a comprometer la vida del paciente o la función de un órgano y que requieren, por lo tanto, el descenso de la presión arterial. Esto en un breve plazo de tiempo. Por el otro lado tenemos la urgencia hipertensiva, que es la elevación de la presión arterial en un paciente con síntomas inespecíficos que, por no producir un compromiso vital inmediato, es decir, que no atentan contra su vida o su órgano, permite su corrección con tratamiento por vía oral. Y este puede ser durante varias horas o incluso a varios días. Entonces la etiología va a ser, en el caso de la hipertensión arterial sistémica, la principal causa de este tipo de crisis hipertensivas. Esto se da en el paciente que obviamente no tiene un adecuado control de su presión arterial o que ha sido de reciente diagnóstico, ¿no? Recordemos que algunos pacientes debutan con su hipertensión arterial a través de daño directo a órgano blanco, ¿no? Que puede ser por enfermedad renal crónica no diagnosticada, que puede ser directamente con un infarto agudo al miocardio, lo checas y ves que su presión estaba en 180, 110, 120, entonces no, pues sí, este paciente ya está hipertenso y aparte se me infartó, puede ser por un EVC hemorrágico, etcétera, etcétera. Y la otra, que sobre todo en los jóvenes, por intoxicaciones. La guía hace mucho énfasis en alcohol y sobre todo en cocaína, entonces siempre hay que tener estos dos elementos a la hora de sospechar en un paciente joven que debuta con una crisis hipertensiva. La epidemiología, vamos a ver que aproximadamente 1-2% de las personas con hipertensión arterial sistémica van a desarrollar una crisis hipertensiva a lo largo de su vida. Entonces, no hay que sorprenderse y siempre hay que sospecharlo, sobre todo cuando ya tenemos ese antecedente en nuestro paciente, de los cuales el 76%, o sea, 3/4, va a ser una urgencia hipertensiva y del cual solo el 24% va a ser una emergencia hipertensiva, lo cual de cierto punto es bueno porque no saturaríamos el hospital, ¿no? Ahora, ¿cómo recordar exactamente si es urgencia o es emergencia? Porque todos suenan igual, ¿no? Crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva. Recordemos que la crisis propiamente solamente es la elevación de la presión, otra vez a más de 180 en su sistólica y más de 120 en su diastólica. Una emergencia hipertensiva es la que tiene daño a órgano blanco. Yo me lo aprendí sabiendo que emergencia hipertensiva tiene una E de el paciente está por morir. Entonces así es como yo me lo aprendí. Emergencia hipertensiva, el paciente está por morir. Y una urgencia hipertensiva no es tan grave. Entonces urgencia no, emergencia sí. Entonces, tratamiento farmacológico de la emergencia hipertensiva. La guía marca que de primera instancia es beta bloqueador, sobre todo esmolol y labetalol, pero ya saben que esos en cuanto al sector público, pues generalmente no contamos con ellos, ¿no? Entonces nos da la opción de metoprolol como alternativa al beta bloqueador y siempre agregando nitroprusiato de sodio o algún otro nitrato. Sin embargo, los de primera línea siempre son esmolol, labetalol y nitroprusiato de sodio, por si les viene en su examen. Por el otro lado, el tiempo en el que esta presión tiene que bajar, como recordemos que es una emergencia hipertensiva y nuestro paciente está por morir, pues necesitamos hacerlo en un tiempo récord, rápido. En 20 minutos esa presión arterial ya tiene que estar en niveles aceptables. Y esta es la meta. Ante una emergencia hipertensiva con daño a órgano blanco, generalmente va a ser una presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y
una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Más o menos, tampoco hay que bajarla a 40, ¿no? Pero esa es la meta, que esté en 58, 55, 59, algo así. Situaciones especiales, porque recordemos que dependiendo de la etiología también se puede acompañar o no nuestra hipertensión o nuestra crisis hipertensiva, o no o que la crisis hipertensiva más bien sea consecuencia de otra enfermedad. Entonces, por ejemplo, si se acompaña de un edema agudo de pulmón, ustedes sabrán por qué motivo, sobre todo un infarto, pues hay que agregar furosemida para tirar esa agua sobrante y que así pues ya permita otra vez la correcta expansión de los pulmones y el intercambio gaseoso adecuado, asociado a nitroprusiato de sodio, nada más. Entonces es furosemida y nitroprusiato de sodio en edema agudo de pulmón y disminuye la presión arterial otra vez en 20 minutos. Si tenemos encefalopatía hipertensiva de primera línea es la betalol y como segunda alternativa tenemos nitroprusiato de sodio, nada más. Entonces vean, primera línea la betalol, segunda línea nitroprusiato de sodio, no van los dos, porque solo tenemos que disminuir la tensión arterial media, recordando que esta es la división entre la sistólica y la diastólica, pues va entre un 20 a un 25%. Vean cómo no hay que bajarla tan de golpe, porque podríamos complicar el cuadro de nuestro paciente. Después, en el caso de un EBC hemorrágico, vemos que la tensión arterial solo tiene que ser disminuida a menos de 180 milímetros de mercurio. Eso para no causar todo lo contrario, no que vaya una falla en la demanda, producto de bajar mucho la tensión arterial, entonces causar edema en ese espacio y limitar más todavía la repartición de oxígeno. Entonces solamente a menos de 180 milímetros de mercurio, y esto va en 20 minutos, nada más. Situaciones especiales: síndrome coronario agudo, ya saben, infarto agudo del miocardio, se da nitroglicerina o dinitrato isosorbide. Nitroglicerina como tratamiento de primera elección. Si no se cuenta con nitroglicerina o hay contraindicación para su tratamiento, se vale dinitrato isosorbide, pero sobre todo nitroglicerina. Y aquí la meta de tensión arterial sistólica es menor de 140 milímetros de mercurio y también de inmediato. Intoxicación: hay que valorar de nuevo las principales causas, que puede ser por drogas de uso recreativo, sobre todo mencionan la cocaína, y también hacer su examen, por lo tanto, toxicológico. Ya que sepamos que si es cocaína, pues se da el tratamiento de primera línea, que es benzodiazepinas, para disminuir la tensión arterial sobre todo. Recuerden, benzodiazepinas es el antídoto contra la cocaína. Y una urgencia, pues ya vimos que el tratamiento, como no es tan importante, pues se da tratamiento vía oral. Este se da con, puede ser IECA, puede ser con ARA2, es vía oral. En 24 o 48 horas esa tensión arterial tiene que disminuir. Entonces sí, hay que decirle al paciente que por favor al día siguiente vuelva a su consulta en medicina familiar para ver si ya se le bajó la presión. Muy bien, 24 o 48 horas, el tratamiento, recuerden que generalmente es sublingual, y el seguimiento pues es para dos cosas, ¿no? Para ver si no se la bajamos de más, o si por el contrario, si todavía hay que volverle a dar otro tratamiento, o si se elevó, ¿no? Para que ahora sí ya se vaya al hospital. Les recuerden Alapril, Captopril o losartán, cualquiera de esos tres les puede servir mucho. Ahora, diferencia en el tratamiento de EBC isquémico, porque sí hay que saber, de acuerdo a las condiciones de mi paciente, si puede o no recibir el tratamiento antihipertensivo y cuánto se le da. Entonces, por ejemplo, si mi paciente es candidato a trombolisis para quitar ese trombo y que se restituya de nuevo el flujo sanguíneo, tenemos que bajar la presión arterial a menos de 185-110, pero nada más, no hay que bajarla más de esa meta. Y tiene que ser con la betalol. Vean cómo mencioné lentamente, ¿no? En lo que lo vamos preparando a 1 o 2 horas se tiene que bajar esa tensión arterial. Si mi paciente, por el contrario, no es candidato a trombolisis, solamente hay que bajarla a menos de 220-120 para que pues, no se rompa ese vaso, ¿no? Y ahora tengamos un EBC hemorrágico. Y se tiene que reducir, vean nada más, en un 15% en 24 horas. Entonces, muy importante esta división porque puede ser preguntada. Tenemos el algoritmo de la guía, que está muy sencillo, ¿no? Vemos aquí que un paciente llega a urgencias a la consulta y nos reporta a la enfermera: doctor, tiene tensión sistólica de 180 y diastólica de 120. Botón de alarma, ¿no? Ya decimos, ok, vamos a calmarnos. Daño a órgano blanco. No, no tiene daño a órgano blanco, entonces no se va a morir. Urgencia hipertensiva, por lo tanto, tratamiento general, ya sea farmacológico, vía oral, o incluso menciona ajuste farmacológico si ya es un paciente con hipertensión arterial, y solo le vamos a aumentar la dosis para que ese paciente pues vuelva a tener un nivel de tensión arterial aceptable.
Por el contrario, si tenemos daño órgano blanco o nuestro paciente está por morir por una emergencia hipertensiva, pues solicitamos ayudas auxiliares, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, hemoglobina glicada, colesterol y triglicéridos, electrolitos séricos, análisis de orina, creatinina para calcular tasa glomerular, ácido úrico y un electrocardiograma, ¿no? Buscando obviamente las posibles causas del por qué mi paciente tiene esta emergencia hipertensiva o si de plano ya le causó daño a cualquier órgano y mandarlo al servicio correspondiente. Muy bien. Una vez hecho eso, iniciamos el tratamiento farmacológico a órgano específico que ya lo revisamos acá, cada uno de ellos. Y finalmente, pues, hospitalizar a mi paciente para tenerlo en óptimas condiciones y que no muera, ¿no? Eso es todo respecto a crisis hipertensiva y como es muy sencillo el tratamiento. Recuerden nada más, sobre todo lo más importante, cuando ya es una crisis sistólica, más de 180, diastólica, más de 120, emergencia, el paciente está por morir, entonces se baja rápido la tensión arterial, y una urgencia no tanto, entonces puede esperar, y es tratamiento con vía oral. Recordando que el tratamiento farmacológico de primera línea es con beta bloqueador, constando de sobre todo esmolol, labetalol o metoprolol, más nitroprusiato de sodio. Y el segundo tema de hoy, pericarditis. Pericarditis, enfermedad que, producto del COVID-19, ha cobrado muchísima importancia, ¿no? Ya que una de las secuelas post-COVID, sobre todo en varones, puede ser la pericarditis. Entonces vamos a verla. La pericarditis se define como la inflamación e irritación del pericardio. Obvio, ¿no? La pericarditis a menudo causa un dolor que es precordial, igualito al infarto, y puede ser de causa infecciosa o no infecciosa, ¿no? Muy somera la definición de la guía de práctica clínica. Y vemos que la etiología menciona que muchas veces es idiopático, no podemos definir realmente por qué es que sucedió esta pericarditis. Puede ser viral, menciona la guía todavía que es principalmente por enterovirus, pero ahora sabemos que también puede ser secundario a COVID-19 y otros virus, ¿no? VIH, citomegalovirus, etcétera, etcétera. Puede ser también bacteriana, ¿no? Sobre todo menciona que la principal etiología bacteriana es por tuberculosis en paciente inmunosuprimido. Epidemiología, su pico sobre todo va de los 40 a los 60 años, como todas las personas a las que les da mal con COVID. Relación hombre-mujer, vemos que es 2 a 1, entonces le pega más a los varones. Y la mortalidad afortunadamente se estima en 1% o incluso menos, dependiendo del país en el que se ha tratado. Entonces no es tan preocupante, pero sí hay que saber diferenciar el cuadro para darle el tratamiento adecuado. El cuadro clínico menciona que el signo principal es el dolor precordial. Este dolor, recuerden, es retroesternal, es opresivo, puede irradiarse hacia el hombro, pero también menciona que este disminuye cuando el paciente se inclina hacia adelante. Entonces, eso puede ayudar un poquito a su diagnóstico. También tiene frote pericárdico, que es inconfundible para todo aquel que lo haya escuchado. Es cuando tú pones el estetos en el tórax anterior del paciente, pues escuchas fácilmente ese frote, ¿no? Que algunos llegan a decir que suena como una persona que está cerrando, ¿no? Con una sierra, con una sageta, madera, así se escucha muy parecido, ¿no? O bueno, un frote muy, muy intenso. Entonces sí es un síntoma, o bueno, un signo inconfundible. Otra puede ser cambios sugestivos en el electrocardiograma, que ahorita vamos a revisar cómo se ven. Y finalmente que tú por una radiografía de tórax, por un ecocardiograma, directamente veas el derrame pericárdico. La clasificación es muy importante porque a veces las preguntas literalmente solo van así, de acuerdo a todas las síntomas. Tú sospechas de pericarditis. ¿Cómo se clasifica de acuerdo al cuadro clínico de tu paciente? Entonces, vas. Si no te la sabes, pues entras en déficit porque tienes todo menos la clasificación. Entonces, síntomas por 3 meses se clasifica con una pericarditis crónica. 3 meses constantes, 3 meses con el dolor opresivo, con el dolor precordial. Síntomas de 4 a 6 semanas, decir que son intermitentes, más bien, sí, que son intermitentes, o sea, que viene y que va, que viene y que va, o sea, tienes una semana el dolor, a la semana se te quita, pero a la semana vuelve, a la semana se te vuelve a quitar, luego te dura 3 días y luego otra semana y así constantemente, se llama pericarditis incesante, una pericarditis que no cede. Muy bien, entonces incesante, cuando los síntomas están en un periodo intercalado entre 4 y 6 semanas. Y finalmente la pericarditis recurrente es toda aquella pericarditis aguda que está libre de síntomas, o sea, se curó la pericarditis
durante 4 a 6 semanas y después vuelve la pericarditis por el mismo agente. Entonces se llama pericarditis recurrente. Entonces, recordando otra vez, síntomas durante 3 meses, pericarditis crónica. Síntomas 4 a 6 semanas, en un periodo constante, pericarditis incesante y pericarditis aguda que después de 4 a 6 semanas vuelve a aparecer, se llama pericarditis recurrente. Muy bien. Cambios electrocardiográficos, vamos a revisarlos, son estos 4 y nos hablan también de la progresión de la enfermedad. La primera, el estadio 1, es aquel que está caracterizado por la elevación del segmento ST, pero vean cómo es esta elevación, que menciona que es usualmente cóncavo, como ven acá, cóncavo, y tiene el famosísimo signo de la bandera. Entonces no hay pierde. Cóncavo, signo de la bandera, es pericarditis para diferenciarlo de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Este es cóncavo, vean, está elevado, pero a la vez está para abajo. Por eso da el signo de la bandera, ¿no? Siendo este el asta y este la bandera. Y también tiene depresión del segmento PR, ¿no? Aquí está la banda P, aquí está el R, pues este segmento se deprimió. Después vamos a tener que ya se vuelve a aplanar el segmento ST, también el PR ya regresa a la normalidad, pero ahora vean cómo la onda T se va para abajo. Pues esto nos habla de un estadio 2, con una disminución o aplanamiento de la onda T. Ya que pasa eso, llegamos al estadio 3, en donde vemos que la onda T pues se sigue deprimiendo. Entonces ahora tenemos una depresión de la onda T como parte del estadio 3. Y finalmente el estadio 4, ya donde está normalizado el segmento PR, el ST y la onda T se vuelve a elevar, que nos habla pues de la resolución del cuadro. Y recuerden entonces que si esto vuelve a darnos esto, pues ya sería una pericarditis recurrente. Aquí tenemos más a detalle los cambios electrocardiográficos, recordando primero la diferencia entre el infarto y la miocaricarditis o pericarditis. Vemos que el infarto pues tiene una elevación del ST pero muy pronunciada, incluso se queda aquí como en una meseta, ¿no? Está medio planito. Mientras que la miocarditis todo lo contrario, se eleva, luego tiene la concavidad y luego se vuelve a elevar. Entonces esto nos da el signo de la bandera. Decimos que es cóncavo. Y por el otro lado, en cuanto al electrocardiograma, vean cómo la elevación, primero que nada, aparece tal cual con la concavidad, como se ve en todo acá. Aquí no se ve tanto, pero aquí sí, aquí está como al revés, aquí sí te veo otra vez la concavidad, aquí también, aquí también, aquí también. Ven cómo todos son cóncavos y sobre todo vean cómo, pues prácticamente está en todas las derivaciones. Entonces, pues obviamente no puedes tener un infarto en todas sus derivaciones porque ya estarías muerto, ¿no? Nada, todo ese corazón se murió, entonces no tendría sentido. Por lo tanto, todas estas elevaciones del segmento ST en todas las derivaciones también nos hablan de que tenemos una pericarditis, a diferencia de el infarto, en donde solo eran 2 o 3, más o menos 4 consecutivas. Ahora tenemos el derrame pericárdico, otro de los signos que hay que valorar, que se clasifica dependiendo su severidad, ¿no? Un leve, aquel que tiene menos de 10 milímetros, un moderado que tiene de 10 a 20 milímetros, un severo que tiene más de 20 milímetros y uno muy severo, aquel que también tiene más de 20 milímetros, pero ya tiene compresión cardíaca, ¿no? Entonces estamos teniendo datos de bajo gasto, como pues puede ser que un paciente tuvo síncope, que ya tiene cianosis, etcétera, ¿no? La sangre ya no está llegando a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Pues está ocupado ese espacio del pericardio y el corazón, por lo tanto, no puede bombear adecuadamente. Y eso nosotros lo vamos a ver con el signo de la garrafa, como pueden ver acá. Signos de la garrafa que puede venirles en su examen o en su simulador directamente como tienes esta imagen, dime qué es, ¿no? Y pues así lo van a ver como la garrafa, como las que salían en los libros, donde pues se ve que pues el corazón está muy abombado. Nada más que agregar, nada más se ve así, como una garrafa, una bola muy grande, ¿no? El diagnóstico: a todo paciente con sospecha de pericarditis hay que hacerle su electro, buscando esos cambios electrocardiográficos, el signo de la bandera, la radiografía de tórax buscando el signo de la garrafa y el ecocardiograma para saber qué tan severo es ese derrame pericárdico. Estudios paraclínicos en busca de complicaciones sobre todo, ¿no? Hay que hacer otra vez exámenes generales, radiografía, buscando otra vez el signo de la garrafa, marcadores de inflamación séricos como PCR y BCG, esto sobre todo para buscar datos de infección bacteriana o algunos casos viral,
marcadores de lesión miocárdica, ¿no? Para ver si no está causando esa misma pericarditis o un infarto, o para asegurarnos de que no estamos confundiendo el cuadro, ¿no? Por ese dolor precordial, para saber si la elevación de la troponina I o la T pues no nos habla sobre que realmente sea un infarto y estamos confundiendo el cuadro clínico. Un ecocardiograma transtorácico también para buscar qué tan grave está ese derrame, y pruebas complementarias para causas específicas como puede ser desaminasa adenosina. Menciona que sobre todo es para tuberculosis, anticuerpos antinucleares, para buscar enfermedades autoinmunes sobre todo, y serología para VIH, que a veces el VIH debuta también como pericarditis, ¿no? Qué complicado. Y tenemos que se recomienda realizar tomografía axial computada o resonancia magnética nuclear en caso de engrosamiento pericárdico, calcificación o masas pericárdicas con derrame pericárdico, que nos habla más que nada de una neoplasia, ¿no? Puede ser una leucemia, puede ser una neoplasia de otra zona, y que se manifieste inicialmente como una pericarditis. Factores pronósticos, tenemos mayores y menores. Tenemos que pueden ser fiebre mayor de 38 grados centígrados, que nos habla pues de que si la infección viral o la bacteriana incluso está siendo demasiado agresiva, que es un inicio subagudo, ¿no? O sea, progresivo, pero con alta sintomatología, que tengamos un derrame pericárdico severo, ya saben, más de 20 milímetros, y falta de respuesta al tratamiento con AINE, porque los AINES son el tratamiento de primera elección, entonces también. Menores son miopericarditis, que tenga inmunosupresión o que tenga tratamiento con anticoagulantes orales, ¿no? Porque nos complica un poquito la sintomatología. Y aquí tenemos que se recomienda hospitalización a todo paciente con pericarditis aguda que cuente con al menos un criterio pronóstico adverso, que son pues todos estos. Entonces, otra vez, paciente que tenga fiebre de 38 grados o inicio subagudo o derrame pericárdico severo o falla de respuesta al tratamiento con AINE o que tenga inmunosupresión o tratamiento con anticoagulantes orales, se hospitaliza de inmediato porque se nos puede ir. Cuando se realiza la pericardiocentesis, muy importante porque otra vez puede ser pregunta difícil. Cuando se deba precisar la etiología diagnóstica, o sea que decimos, no sabemos si es idiopático o es viral o es bacteriana, pero sí nos importa mucho saber por qué está teniendo datos pues, sistémicos. Cuando hay de plano taponamiento cardíaco, ya saben, con su triada, y cuando hay sospecha de pericarditis infecciosa. Aguas ahí con la triada de Beck. Se debe enviar el líquido pericárdico, estudio citoquímico, ¿no? Buscando células, buscando cáncer, tinciones especiales como VAR, ¿no? Para tuberculosis, Gram para bacterias, o Papa Nicolau incluso, ¿no? Para buscar otra vez datos de neoplasia. Cultivos y o determinaciones con reacción en cadena de polimerasa, PCR para los amigos, en caso de que estén buscando una sintomatología más específica o que su cuadro no esté muy certero, entonces quieren estar seguros de que ese es el tratamiento. El tratamiento entonces vamos a ver que es con AINE de primera elección y colchicina, son estos dos. El omeprazol se agrega porque la guía menciona que generalmente el tratamiento es tan prolongado que les va a causar gastritis a sus pacientes o puede acentuar este reflujo gastroesofágico y entonces ya no va a tomar el tratamiento y no va a mejorar. Entonces se dan los tres para que el paciente pueda cumplir con su tratamiento de forma adecuada. Entonces otra vez, primera elección AINE y colchicina y se le agrega omeprazol. La prednisona o cualquier otro esteroide se recomienda únicamente cuando tenemos contraindicación a los AINES y a la colchicina. Solo que sea alérgico o que tenga una enfermedad que le impida consumir esos fármacos, se le dará prednisona. Eso nos lleva a las preguntas mortales del día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es una indicación de la pericardiotomía? Y para los futuros cirujanos cardiotorácicos, pues vemos que es el tratamiento de la pericarditis constrictiva, ¿no? Pues así lo veíamos en los criterios mayores. Una pericarditis constrictiva es indicación absoluta para pericardiotomía, ¿no? Porque si no, el paciente pues nunca la va a librar y se te va a ir, ¿no? Por no abrirle el corazón. Ahora, ¿hasta qué semana del embarazo se puede utilizar el tratamiento con AINES? Que eso también nos habla de que los AINES son una contraindicación del tratamiento de primera línea en el embarazo. ¿Hasta qué semana te aguanta la paciente para que tú le des AINE? Y la respuesta es que hasta la semana 20. Muy bien, los AINES son tratamiento de primera línea hasta el segundo trimestre o lo que es lo mismo, la semana 20 de la gestación. Y la razón es porque hay un posible riesgo
de cierre del conducto arterioso, vean, además pregunta súper difícil que podría venir en un ENAR, o también por alteraciones de la función renal del feto. Entonces aquí tenemos incluso 3 preguntas de alta dificultad en caso de un ENAR de esos que te matan. Y finalmente, causa no infecciosa más frecuente en la pericarditis. Hace rato vimos una pista, a ver si le prestaron atención. La respuesta es lupus eritematoso sistémico. Bien, Doctor House, ¿no? Todo paciente que tiene un cuadro bien raro, lupus. Y efectivamente, muchos pacientes con lupus incluso pueden llegar a debutar directamente con una pericarditis. A mí me pasó, yo lo vi cuando era semestroso. Llegó una paciente que tenía derrame pericárdico y después de muchas cosas vieron que efectivamente la paciente era lúpica, 18 años, la pobre niña. Pero bueno, también puede ser por artritis reumatoide y en tercera instancia puede ser incluso por esclerosis sistémica. Pero vean como aquí casi ninguna va a ser sintomático. Entonces, primera causa de pericarditis autoinmune o una causa probable de pericarditis no infecciosa, lupus eritematoso sistémico. Tenemos el algoritmo, ya que se acabamos, en donde vemos que tenemos un paciente con dolor torácico atribuible a pericarditis, ¿no? Entonces vamos a realizar auscultación, buscando el frote pericárdico, solicitar el electrocardiograma, buscando la elevación de segmento ST en muchas derivaciones, la radiografía de tórax, buscando el signo de la garrafa, estudios de laboratorio para ver el estado general de mi paciente, marcadores de necrosis miocárdica para ver si no es más bien un infarto, y ecocardiograma, ¿no? Buscando lesiones estructurales. Listo. Vamos a ver, tiene criterios clínicos como dolor sugestivo, frote pericárdico, cambios en el electro, sugestivos de pericarditis y derrame pericárdico. Cumple 2 de estos 4 criterios. Si no cumple al menos 2, o sea, por ejemplo, si nada más tiene dolor sugestivo o nada más tiene cambios en el electro, pues buscamos otro diagnóstico, ¿no? Sobre todo, probablemente, síndrome coronario agudo, ¿no? Pero también puede ser costocondritis por el dolor, disección aórtica por el dolor, valvulopatía por el dolor o por el frote. Puede ser tromboembolia pulmonar por el dolor o por el electro. Puede ser neumotórax. Puede ser esofagitis, ¿no? Puede ser dolor. Y puede ser hasta pleuritis, ¿no? Y si sí es uno de esos, pues ya le tratamos. Si cumple al menos 2, o sea, por ejemplo, tiene dolor y tiene cambios en el electro, pues ya pasas. Ok, decimos que sí es pericarditis. Muy bien, entonces vamos a ver criterios de mal pronóstico. Por ejemplo, fiebre mayor de 38 grados, leucocitosis arriba de 12.000, taponamiento cardíaco con la tríada de Beck, derrame mayor de 20 milímetros, inmunosupresión por VIH, diabetes, etc., anticoagulación oral, traumatismo o miopericarditis. ¿Tiene esos datos? Sí, se hospitaliza. Vemos, tiene taponamiento cardíaco. Sí, pericardiocentesis. No tiene taponamiento cardíaco o no tiene criterios de mal pronóstico. Se le hace restricción del ejercicio, no puedes ir a correr. Y aparte, AINE y colchicina, tratamiento de primera elección, más el omeprazol, ya saben. Cuando no podemos darlos, cuando tenemos enfermedad reumatológica definitiva, porque obviamente pues se conviene más el esteroide, cuando tenemos patología autoinmune, cuando tenemos intolerancia al AINE por alergia, por enfermedad renal crónica, por lo que sea, o contraindicación para el uso de AINE, ya vimos el embarazo, ¿no? Sobre todo. ¿Ok? Respuesta clínica favorable a las 4 a 6 semanas, sí. Vamos a ver, se normalizó su electro, su ecocardio y la PCR, sí. Bueno, muy bien. Seguimiento durante 3 meses y a su casa. No se normaliza el electro o no tiene respuesta favorable, pues se va a segundo nivel y aquí nosotros ya no tenemos que ver con este paciente. Bien, entonces sencillo, la pericarditis. ¿Ya vieron? Dos temas muy sencillos, muy asequibles, ¿no? Si ven este video, ya que pues tendrían prácticamente todas sus preguntas de esos dos temas ya resueltas. Entonces no olviden seguirnos aquí, todas las redes sociales, y suscribirse al canal para estar al pendiente de todos los siguientes videos que vamos a hacer. Hemos terminado el bloque de cardio, más o menos por esta etapa, entonces nos vemos en Derma.